segundo orden. Ya vamos a ver ecuaciones lineales de segundo orden. Eso es lo primero que vamos a ver hoy día. Bueno, ¿qué es una ecuación lineal de segundo orden? Fíjense que hasta aquí era una ecuación lineal de primer orden, ¿cierto? Eso es lo que teníamos. Entonces, lo que le vamos a agregar para que sea de segundo orden va a ser la derivada de segundo orden. ¿Ya? Pero de esa forma. Entonces, una ecuación lineal de segundo orden va a tener las mismas características que la anterior, ¿cierto? Pero ahora se le agrega la derivada de segundo orden, donde los a sub 0, a sub 1, a sub 2 y b van a ser funciones continuas, pueden ser constantes o funciones continuas en un intervalo definido en los reales. A2 tiene que ser distinto de 0, porque si es 0, estamos en el caso anterior de una de primer orden. Entonces eso siempre tiene que pasar, que esto tiene que ser distinto de 0 para definir de que es una de segundo orden. Pero la idea es tratar de escribir la ecuación de una forma normal, por lo tanto, la segunda derivada quiero que esté solita, es decir, multiplicada por un 1. Entonces vamos a dividir toda la ecuación por A2X. Y esta es la forma normal de una ecuación de segundo orden, donde el P sub 1 va a ser A sub 1 partido por A sub 2, y el P sub 0 va a ser igual a A sub 0 partido por A sub 2, ¿cierto? Y el Q va a ser B partido por A sub 2. O sea, si divido todo, me queda de nuevo funciones que dependen de X, por eso le pongo otro nombre, pero en realidad es estas divisiones. Funciones racionales, quizás se pueden escribir como un polinomio, dependiendo del problema, dependiendo del ejercicio. Y por lo mismo, P1, P0 y Q van a ser funciones continuas en este intervalo, porque en realidad es la misma anterior, pero todo dividido por A2. Entonces, supongamos un ejemplo, supongamos que un cuerpo es lanzado desde el techo de un edificio y si I de T es la posición respecto al suelo del cuerpo en el instante T, entonces por la segunda ley de Newton tenemos que la segunda derivada va a ser igual a menos G. Claro, tengo el edificio aquí, ¿cierto? El edificio medio checo. Y entonces, aquí está el suelo. Y vamos a caer un objeto. Ahí. Entonces cae el objeto, ¿cierto? Entonces la posición, que en este caso es I de T, en la posición del objeto, dependiendo del tiempo, ese se va a llamar I de T. Y entonces la ecuación va a ser I segunda menos G por la segunda ley de Newton, donde G va a ser la aceleración. Por lo tanto, vemos que esta ecuación diferencial se va a poder resolver integrando, claro, porque vamos a tener esto. Tengo que menos G es una constante. Entonces, no depende ni de T, no depende de T ni de I. Entonces, esto lo podemos integrar. Me va a quedar I segunda es igual a menos G. Vamos a integrar una vez. Me va a quedar menos G de T más C1, ¿cierto? Y si integramos nuevamente, esto va a ser menos G de T cuadrado medios más C1X más C2. Y esa es la solución. La que está aquí. Donde los C1 y C2 son constantes arbitrarias. Además, las condiciones iniciales, por ejemplo, la altura del edificio y la velocidad inicial permiten determinar las constantes. Fíjense que ahora las constantes son distintas. No les voy a llamar C a todas.
porque esta constante va a absorber a todas las constantes que aparezcan, pero en un inicio, en un comienzo, ¿cierto?, de integrar una primera vez. Pero como estoy integrando una segunda vez, esta constante debería ser diferente a esta, porque esta está multiplicando por un X en este caso, o por alguna cosa que cuando integre, ¿cierto?, va a aparecer. Entonces ahora tengo dos constantes. Por lo tanto, para encontrar las soluciones de un problema valor inicial, necesito tener dos condiciones iniciales. Por ejemplo, lo que dice aquí que y en el tiempo cero, ¿cierto? En el tiempo cero, el objeto está aquí, ¿cierto? Y entonces esta altura, esta posición es I sub 0. ¿Ya? Y en un comienzo no tiene velocidad, ¿cierto? Así que va a ser 0. Lo que dice, bueno, tiene una cierta velocidad, bueno, no necesariamente 0, podemos darle una velocidad, así que va a tener una velocidad inicial. Entonces, con estas dos condiciones iniciales, teniendo dos constantes, ¿cierto?, puedo resolver y encontrar la solución particular del problema de valor inicial. Entonces, vamos a reemplazar I sub 0 es igual a I en 0, y esto me da menos G 0 al cuadrado. Ese no es X, es T, ¿cierto? Ahora estamos con T. Ahí está. Más C1, 0, más C2. Entonces esto es 0, eso es 0. Eso quiere decir de que C2 es igual a I sub 0. Y de la misma condición, por ejemplo, el I', que es este de aquí, ¿cierto? Voy a encontrar B sub 0 es igual a menos G por 0 más C1. Así que C1 es igual a B sub 0. Entonces, tengo el valor de C sub 1 y C sub 2. Luego, la solución del problema de valor inicial es I de t es igual a menos G de t cuadrado medios más B sub 0t más I0. Ahí reemplacé las dos constantes, ¿cierto?, con mis condiciones iniciales, y entonces este es el problema, esa es la solución del problema de valor inicial. Entonces la diferencia con el anterior, ¿cierto?, con el anterior que estábamos viendo en un mundo de primer orden, ¿cierto?, teníamos una ecuación diferencial con una derivada. Entonces la condición inicial para el problema de valor inicial iba a necesitar una condición, que es cuando es solo en la posición. En cambio ahora tenemos una ecuación de segundo orden, hay una segunda derivada, entonces el problema de valor inicial necesita dos condiciones, la posición y su derivada, o su velocidad, para poder reemplazar las dos constantes que van a aparecer. Esa es la gran diferencia. Y entonces la observación, como les decía, la solución general de una ecuación de segundo orden va a depender de dos constantes arbitrarias. Entonces estas C1 y C2 no se pueden absorber en una sola, porque una constante está multiplicada por t y la otra no. Ya es porque una sale de la primera integración y la otra sale de la segunda integración. Entonces ahora voy a tener dos constantes arbitrarias. Y entonces un problema de valor inicial va a estar dado así. Tengo mi ecuación general, una ecuación lineal, ¿cierto? Y debo tener dos condiciones iniciales. Una condición inicial de posición, ¿cierto? Y la otra es de velocidad.
o de la derivada. Y como en el caso anterior, es decir, las de primer orden, aquí también va a existir un teorema de existencia de unicidad en el caso de problema de valor inicial. Este teorema de existencia de unicidad me dice cuándo tiene solución este problema, ¿cierto? Y si lo tiene va a ser único. Otro problema de valor inicial es este. Fíjense que aquí la diferencia es que tengo la misma ecuación lineal, pero en vez de tomar el mismo punto y su derivada, coloco la función y en distintos puntos. ¿Ya? Este problema se llama problema de contorno o de frontera, porque la idea es que x0 y x1 pueden ser, bueno, cualquiera, pero si por ejemplo x pertenece al intervalo a, b, la mayoría de las veces este x sub 0 va a ser y de a y este va a ser y de b. O sea, analiza qué pasa en los extremos del intervalo. Nos habla de contorno o de frontera. Y esta condición se va a llamar condiciones de frontera. Entonces es un problema de contorno, problema de frontera se llama, y estos se llaman condiciones de frontera. No sé si me siguen. Este es el problema de valor inicial porque tengo la ecuación y tengo un valor que es inicial, ¿cierto? Y las condiciones de él están dadas en la función in y en su derivada. En cambio acá, este no se llama problema de valor inicial, sino que se llama problema de contorno o problema de frontera. Y la condición que nos dan es con respecto a 2 puntos y es evaluado en el i. Son 2 puntos distintos. Y esa condición se llama condición de frontera. Otros pares de condiciones de frontera podrían ser la derivada de un punto y la función, o la función y la derivada, o las dos derivadas. Pero fíjense que siempre están en distintos puntos. Esa es la diferencia de la condición inicial, que es en el mismo punto y cumple las condiciones en ese punto. Aquí, el problema de fronteras, voy a tener dos condiciones para dos puntos distintos. Puede ser en su posición o en las derivadas o alternadas. Veamos un ejemplo de valores de contorno, pero va a tener infinitas soluciones. O sea, no siempre vamos a tener, hay que ver cuándo tiene una única solución. En este caso vamos a ver que sí tiene infinitas soluciones. Aun cuando la ecuación verifica las condiciones del teorema de existencia y unicidad, un problema de valores de contorno puede tener infinitas soluciones, una solución única o ninguna solución. Así que fíjense que el teorema de existencia de unicidad, no sé si se acuerdan de él, pero el teorema de existencia y unicidad da condiciones para la función f. A ver, vamos a acordarnos del teorema de existencia y unicidad para una de primer orden. Tenemos que el problema de valor inicial va a ser i' igual a f de x, y, ¿cierto? Donde i de x0 es igual a i sub 0. Entonces aquí habla de que donde f es Lipschitz, ¿se acuerdan de eso? Lipschitz. ¿Y qué más me piden? Y que x0, x pertenece a i, entonces
X0 debe pertenecer ahí también. X, Y va a pertenecer a Y cruz A. Es decir, el punto de inicio, la condición inicial, ¿cierto? Tiene que pertenecer al dominio de la función f. Eso es lo que está pidiendo. No me acuerdo si hay algo más. Bueno, si el Lipschitz funciona que continua. Entonces, decíamos, el problema valor inicial tiene una única solución. Es Lipschitz en la segunda coordenada. No me acordé. Ahí sí, en función del I. Ahí sí. Ya eso era el teorema de existencia de unicidad. Entonces, ahora, ¿cómo sería el teorema de existencia de unicidad para una... A ver, quiero ver si aparece por aquí. No. Entonces, ¿cómo sería el teorema de existencia de unicidad para una de segundo orden? Dice que existe de la misma forma, ¿cierto? Pero estamos viendo de que entonces ahora tenemos, el teorema de existencia habla de un problema valor inicial. Ahora tenemos una ecuación, ¿cierto? Para de segundo orden, vamos a tener un problema valor inicial y un problema de fronteras. Entonces, para el valor inicial sí se va a cumplir, pero el teorema de existencia, pero el de fronteras, eso estamos viendo. ¿Ya? En ese lugar estamos. Entonces aquí dice, como el teorema de existencia de unicidad para un problema de valores de contorno de frontera, va a tener tres opciones. Y aunque cumplen las hipótesis del teorema. Vamos a ver. Por ejemplo, esta ecuación, I2' más igual a 0, donde I de 0 es igual a 0 y pi medio es igual a 0. Fíjense que es un problema de valor de contorno porque tengo valores diferentes. Entonces, ¿cómo resuelvo esta ecuación diferencial? I segunda más I es igual a 0. Bueno, todavía no sabemos resolver esas ecuaciones, pero fíjense de que podemos pensar en una función, ¿cierto? Que su segunda derivada sea el opuesto al I, ya que me da 0. De esa forma, la función I no puede ser una función polinomial, ¿cierto? Porque si fuera un polinomio, x elevado a 8, por ejemplo, su segunda derivada sería 7 por 8, 48, x6. Y entonces no se van a restar. Entonces, el I no puede ser una función polinomial. Bueno, aquí está la solución, pero estamos pensando si hay alguna otra. Si tenemos una función de tipo logaritmo, y es una función logaritmo, por ejemplo, la derivada es menos 1 partido por x cuadrado. Y entonces no tiene nada que ver y no se pueden simplificar, o sea, reducir a 0. Entonces me doy cuenta de que, fíjense, las funciones trigonométricas tienen esa condición de que yo quiero, si yo derivo la segunda vez, ¿cierto? Es el opuesto de la función. Por ejemplo, si I vale seno, la derivada es coseno y la derivada de coseno menos seno. Entonces eso sí me da 0. Si el I es coseno, la derivada es menos seno y la derivada de menos seno es
menos coseno. Entonces también me da 0. Entonces tengo dos soluciones. Tengo I1 es igual a seno de X y tengo otra que va a ser coseno de X. Y entonces nos acordamos de álgebra lineal, ¿se acuerdan? Si yo tengo dos que cumplen la condición, acuérdense que nuestro espacio solución va a ser un espacio vectorial. Entonces, si yo tengo dos soluciones, la combinación lineal de ellas también va a ser una solución. Y entonces tengo la combinación lineal de ellas. C1 coseno de X más C2 coseno de X. Esa es una solución de la ecuación general, ¿ya? Y si, bueno, y busco aún más, bueno, ahí vamos a verificar por qué es esa solución, pero nos vamos a dar cuenta que en realidad esta es la única tipo de soluciones que hay. Entonces esta es la solución general para ese problema. Y más o menos podemos pensarlo así ahora. Como todavía no tenemos toda la herramienta, las funciones polinomiales nunca van a funcionar. Las funciones logarítmicas tampoco. ¿Qué otro tipo de función conocemos? La función exponencial, menos. Entonces como que voy descartando, ¿cierto? Y entonces en realidad las únicas que pueden ser, y si es tangente o secante, bueno, esas son de tipo seno y coseno, así que de una cierta forma. Y bueno, si tengo la derivada, si tengo igual tangente, la segunda derivada no tiene nada que ver porque me va a quedar a ver tangente de X, la derivada es secante cuadrado y la derivada de secante es 2 secante de X, la derivada de secante es secante por tangente. Eso no nunca se van a poder reducir a cero, ¿cierto? Así que esto es distinto a cero. Entonces en realidad esta es la solución general de ese problema. Lo que pasa aquí es que ahora voy a considerar esas condiciones iniciales. Y de 0 va a ser igual a, dice que es igual a 0. Igual a C1 por coseno de 0 más C2 por seno de 0. Entonces me queda 0 es igual a coseno de 0 es 1. Entonces me queda C1 y seno de 0 es 0. Y que C1 es igual a 0. Ya. Y la otra condición me dice que 0 es igual a I de pi 2, perdón, pi medios. Y esto entonces es C1 coseno de pi medios más C2 seno de pi medios. A ver, ¿qué me está dando? No. ¿Cuánto es seno de pi medio? Seno de pi medio da 1. 1, ¿cierto? Porque ahí dice 0. Entonces me parece raro. Este es 1. Y coseno de pi medio es 0, ¿cierto? Entonces 0 es igual a C2. No, esto está raro. Entonces me queda que C1 y C2 son 0. No. Porque acá, miren. Dice ya 0. Acá da que C1 es igual. C1 es igual a 0. Entonces la segunda condición me dice que I de pi medio es seno de pi medio.
Pero seno de pi medio dice que es 0. Y no, pues vale 1 eso. Entonces aquí hay un error. Vamos a arreglar. Esto va a ser seno de pi. Ahí sí. Seno de pi. Entonces en vez de seno de pi medio me queda seno de pi. Y entonces ahí pasa lo que quiere que pase. Entonces seno de pi es 0. Coseno de pi es menos 1, ¿no? Menos 1. Y entonces me queda que 0 es igual a menos C1. Entonces C1 es igual a 0. Entonces las dos condiciones me aparece que C1 es igual a 0. Por lo tanto no me da ninguna condición para C2. Y entonces tengo que I de X es igual a C2 seno de X. Ya yo tengo infinitas soluciones porque el C2 pertenece a los reales. Entonces dependiendo de C2 es el valor de la función que va a quedar. Entonces aquí vamos a eliminar esto, es solo pi, y entonces me queda la función que quiero que quede y la cantidad va a ser infinita. Dice, calcula el número de soluciones si existen de los siguientes problemas. Fíjense que es la misma ecuación, pero ahora las condiciones iniciales son distintas. Entonces, vamos a ver. Entonces, I de X es igual a C1 seno de X más C2 coseno de X. Entonces, si 0 vale I de 0, ¿cierto? Entonces esto es 0, esto es 1, entonces esto vale 2. Entonces C2 es igual a 0. Si 1 vale I de pi medios, seno de pi medio es 1, C1, y coseno de pi medio es 0. Así que C1 es igual a 1. Y entonces me va a quedar que I de X es igual a C1 seno de X y C2 es 0. Entonces esta tiene una solución. Una única solución. Como decía al principio, ¿cierto? Antes encontramos infinitas, aquí encontramos una solución. Y en el caso del segundo, entonces voy a tener que I de X es igual a C1 seno de X más C2 coseno de X. Creo que anteriormente está al revés, pero bueno, no importa. Acuérdense que C1 y C2 son constantes. Claro, C1 coseno, C2 seno. Entonces, I de 0, 0 es igual a I de 0. Y entonces seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1, me queda C2. Entonces C2 es igual a 0. Y 0 es igual a I de pi cuartos. De pi cuartos. Eso es C1 y seno de pi cuartos. Yo ni me acuerdo. ¿Cuánto es seno de pi cuartos? Más C2 coseno de pi cuartos. Seno de pi cuartos da raíz de 2 partido en 2. Ahí el coseno también. ¿Cierto? C1 es raíz de 2 partido por 2 más C2 raíz de 2 partido por 2. Entonces esto quiere decir
0 es igual a raíz de 2 partido por 2, C1 más C2. Entonces, puedo pasar esto dividiendo para allá, me queda 0. Entonces, 0 es igual a C1 más C2. Entonces, C1 es igual a menos C2. Así que la solución va a ser I de X. Ay, pero el C2 es 0. Entonces, C1 es igual a 0. C de X es igual a 0. Entonces aquí tiene una única solución y es la solución constante 0. Aquí tiene infinitas soluciones. Ahí hay una única, infinitas. Ah, las dos son únicas, perdón. Tiene una única solución que no la estoy viendo. Ahí. Tiene una única solución acá también, pero esta es una función, así que va a depender de X. Y en el otro caso es constante. Entonces, para soluciones de problemas de contorno, ¿cierto? Como vimos, pueden tener una única solución o pueden tener infinitas soluciones. Se dice infinitas soluciones porque hay una constante aquí que no puede eliminar con las condiciones dadas. Y aquí me decían, ¿tiene soluciones, una única solución o ninguna solución? Bueno, si pensamos que el 0 es una solución trivial, ¿cierto? Aquí quiere decir que no voy a tener soluciones como interesantes, solamente el 0. Y no hay problema, o sea, es la misma ecuación, ¿cierto? Pero tomando esas condiciones de contorno, ya el problema va a cambiar. Bueno, eso es sobre todo ecuaciones lineales, ¿ya? Y entonces ahora vamos a ver las EDO lineales, pero homogéneas. La lineal homogénea es cuando la parte de acá, ¿cierto? Es igual a 0. Donde P1 y P sub 0 son funciones continuas en un cierto intervalo de los reales. Esa es la diferencia entre una lineal y lineal homogénea. La lineal, ¿cierto? Hay una función aquí y acá ahora tengo un 0. Entonces, las lineales homogéneas tienen las propiedades de linealidad. Es decir, vamos a ver las propiedades que cumple la linealidad. Principio de superposición. Consideremos I1, I2 hasta IN soluciones de la ecuación diferencial homogénea distintas, ¿cierto? Y la combinación lineal también va a ser una solución. Ah, como le dije recién, ¿cierto? Si encontré soluciones distintas a la ecuación, a la ecuación diferencial, ¿cierto? Como encontré soluciones distintas, voy a encontrar una nueva solución que va a ser la combinación lineal de ellas. Esta es otra solución y va a ser la combinación lineal de todas las anteriores. Entonces, como consecuencia, si tengo una solución I1, la multiplicación por escalar, es decir, C por I1 también es solución. Una EDO lineal homogénea siempre tiene como solución una solución trivial. Además, por el teorema de existencia unicidad, si existe un X sub 0, tal que I de X sub 0 es igual a 0, I' de X sub 0 es igual a 0, entonces la única solución del problema valor inicial, ¿cierto? Este es un problema valor inicial porque están en el mismo punto, va a ser la solución trivial, es decir, I de X es igual a 0. Por el teorema de existencia y unicidad, considerar este tipo de problema valor inicial, es decir, que valga 0 y 0 en la posición y su derivada, me va a dar de que la única solución es la solución trivial, que es la solución 0. Y no tengo más diapositivas. Qué tremendo.
Mm. Entonces, ya sé. Entonces podríamos resolver, por ejemplo, algunas ecuaciones lineales homogéneas. No, en realidad voy a decir mejor el teorema, porque ese teorema está medio raro ahí. El teorema de soluciones es el siguiente. 1. Si 1 es una solución, T I' más P1 de I' más P sub 0 I es igual a 0. Entonces, para todo C en los reales, C de I1 es solución. Es lo que decía en uno por ahí. ¿Ya? O sea, si tengo una solución, la multiplicación por escalar también va a ser solución. Ahora, si tengo dos soluciones, este le voy a poner asterisco, de asterisco, entonces la suma de ellas también es solución. Y entonces ahora sí tenemos el tercer caso, que era como el mayor que aparece ahí, medio extraño. Si I1 hasta IN son soluciones de asterisco, entonces la combinación lineal de ellas, es solución. Y de X igual a C1 y 1 más C2 y 2 más Cn y N. Esta también es solución. Cuatro. Si asterisco tiene una solución compleja, por alguna razón encontramos una solución compleja, donde P1 y P sub 0 son funciones reales con coeficientes reales, función compleja. Por ejemplo, I de X es igual a U de X más I B de X. Entonces, la parte real de I de X va a ser U de X y la parte imaginaria de I de X, que va a ser B de X, también son soluciones. Son soluciones.
soluciones reales, porque esas son funciones reales. Y el quinto es si y es solución del problema asterisco y existe x sub 0 en el intervalo tal que y de x sub 0 es igual a y' de x sub 0 es igual a 0, entonces y de x es igual a 0 para todo x que está en. Eso es lo que también decía, si la condición inicial, las condiciones iniciales son las dos iguales a 0, la única solución va a ser el 0. Entonces ahora la pregunta es, bueno, estoy hablando de las soluciones, ¿cierto? Pero todavía no sé cómo demostrar o encontrar una solución. Otra cosa importante sobre las soluciones es saber si toda esa cantidad de soluciones que voy a encontrar son en realidad diferentes o no. ¿Cómo digo que las soluciones son diferentes o no? Bueno, vamos a tener una definición. Entonces, es una definición que ustedes conocen. Las funciones U1 de x, U2 de x, hasta UN de x, se dicen linealmente dependientes LD en el intervalo I si existen constantes, ¿cierto? C1 hasta Cn, no todas nulas. Tal que C1 U1 más C2 U2 hasta Cn UN es igual a 0. Y se dicen linealmente independientes o LI si C1 es igual a C2 y todo es igual a Cn igual a 0. Entonces, esa es la... De esa forma vamos a hablar que las soluciones son iguales o diferentes. Si las soluciones son linealmente dependientes, si son linealmente dependientes, vamos a decir de que no son distintas, porque la combinación de lineal de ellas es igual a 0, así que una va a ser múltiple por escalar de la otra o combinación de una cierta forma de la otra. Entonces no son distintas, van a depender una de la otra. Pero si esa ecuación, la combinación lineal de todas, me dan 0 y la única condición que me dé 0 es que todas las constantes son todas nulas, entonces eso quiere decir de que no hay ninguna dependencia de una función con otra. Y por lo tanto voy a hablar de que son distintas, es decir, son independientes entre sí. ¿Qué funciones son linealmente independientes? Eso es como bastante necesario ver y acordarse porque lo vamos a usar siempre. Por ejemplo,
1 más x, o sea, perdón, 1 x cuadrado hasta xn son linealmente independientes. Exponencial de K1x y exponencial de K2x son linealmente independientes. Obviamente K1 tiene que ser distinto de K2. Tres. Exponencial de Kx con exponencial de Kx, pero multiplicado por x. Son linealmente independientes. 4. Seno de Kx, coseno de Kx. Son linealmente independientes. Yo las dije, pero ¿lo pueden verificar? ¿Será muy difícil? Esos son ejemplos de funciones linealmente independientes. Por ejemplo, la primera, para que sean linealmente independientes, si yo hago la combinación lineal de ellas, debería ser que todos los constantes son iguales a 0. Ya. Entonces, es necesario encontrar los valores de C1, C2, este C3, C1, estamos contando mal. C0, C1, C2 hasta Cn. Ahí sí. ¿Qué hacemos? ¿Cómo decimos que esto es igual a 0? ¿Alguna idea? Profe, ¿Sí? esto se tiene que tomar en cuenta que X no puede ser cero, ¿cierto? Claro. ¿O sí puede? Ah, ya. Puede Ok. ser 0, pero también vale para x igual 0 y tiene que valer también para x distinto de 0. Ah, ya. Sí. O sea, sin importar el valor de x, eso tiene que ser 0. Claro, como dice su compañero, como dice Diego, dice de que el x puede ser 0, ¿cierto? Pero aquí tengo un 1. Eso me va a molestar. Por ejemplo, si x vale 0, me va a quedar de que este 0, todos son ceros, y me queda que C0 es igual a 0. Entonces, si C0 es igual a 0, me va a quedar entonces C1, C1x más C2x cuadrado más Cnx a la n igual 0. Entonces, tomando un valor en particular, como vale para todos, tomé un valor y me dio que C0 vale 0. Entonces me queda esta función. Fíjense que si yo factorizo por x, C1 más C2x más hasta Cnx a la n menos 1 es igual a 0. Entonces puede ser
para que me valga 0, ¿cierto? Tengo una multiplicación, o este 0 o este 0, ¿cierto? O los dos son 0, ¿cierto? Pero si el x vale 0, nuevamente, aquí me da 0, y acá me va a dar que C1 es igual a 0. Y entonces me van a quedar estos n-2 términos. Puedo factorizar por x y mostrar el valor. Y entonces así sucesivamente puedo encontrar todos los valores tal que Cn se haga igual a 0. Otra forma es decir, entonces ahí me dan todos los coeficientes 0 y entonces linealmente independiente. Otra forma es pensar es lo siguiente. Como esto vale para todos los valores de x, pero los únicos valores donde se hace 0 un polinomio es una cantidad finita de valores de x, ¿cierto? Entonces la única condición que se tiene para que en realidad valga esto para todos los valores de x es que en realidad no se haga 0 el x, sino que se hagan 0 los coeficientes. Y ahí de inmediato digo de que entonces los coeficientes tienen que ser todos ceros. ¿Se entendió ese argumento? Voy a repetir. Si tengo un polinomio, ¿cierto? A lo más un polinomio tiene una cantidad finita de ceros. Es decir, hay ciertos valores del x tal que esto se hace 0. Yo quiero que valga para todos los valores de x, no solamente para los que se hacen 0. Entonces, la única forma para que se haga 0 siempre, para todos los valores de x, es que las constantes sean 0. Y entonces, por eso, todas las constantes tienen que valer 0. Esa es una forma, o la otra es esto de acá. Pero las dos demuestran de que es linealmente independiente la función. El 2, por ejemplo. ¿Cómo demuestro que exponencial de K1x sea igual a exponencial de K2x? Bueno, te voy a hacer la combinación lineal. C1 por exponencial de K1x más C2 por exponencial de K2x es igual a 0. Entonces voy a factorizar por exponencial de K1. Exponencial de K1x me va a quedar C1 más C2 por la exponencial de K2 menos K1x. ¿Cierto? Si multiplico este por este, me queda K1 menos K2 menos K1 más K1, así que me queda K2. La exponencial siempre es distinta de 0. Entonces, para que sea 0, esto tiene que ser igual a 0. Entonces me quedo con la ecuación C1 más C2 exponencial de K2 menos K1x es igual a 0. Si yo derivo esa ecuación, derivando, esto me queda 0, y aquí me queda C2 por K2 menos K1, exponencial de K2 menos K1x es igual a 0. Y aquí tengo una multiplicación de 3 valores, donde este siempre es distinto de 0. K2 es distinto de K1, así que también es distinto de 0. Entonces la única forma para que esto se haga 0 es que C2 sea 0. Entonces C2 es igual a 0. Pero si 2 es igual a 0, lo veo en esta ecuación de aquí, entonces me queda que C1 es igual a 0. Porque C2 es igual a 0, entonces me queda que C1 es igual a 0. Y ahí tengo las dos constantes, ¿cierto? Que son iguales a 0. Entonces la exponencial de K1 y la exponencial de K2 son linealmente independientes.
Les dejo de tarea el 3 y el 4, ya para que lo revisen. Pero importante e interesante acordarse de que estos tipos de funciones son linealmente independientes porque ya después vamos a ver de que de estas funciones van a ser nuestras soluciones. De esas soluciones esas funciones van a ser esas funciones son nuestras soluciones que queremos encontrar. Vamos a querer encontrar soluciones linealmente independientes para poder encontrar todas las soluciones distintas de la ecuación diferencial para encontrar la solución general de ella. Eso. ¿Dudas? ¿Consultas? Bueno, nos vemos mañana entonces. Que estén bien. Chau. Chao, profe, cuídese. Profe, Gracias cuídese, igual. profe. Chao, Ya. chao, profe. ¿Esté bien? Chao, gracias.